Varias veces se dice eso. Con la fe uno se lava con la sangre de Jesucristo. Por la fe uno recibe los méritos de Cristo. Uno recibe todo lo que pertenece a Cristo. La fe en Jesucristo hace que todas las obras sean aceptables a Dios. Y aquí podríamos mencionar también una figura que se usa mucho entre los españoles, aunque también aparece en Calvino y en Lutero, pero es una figura predilecta de los españoles evangélicos, y es el matrimonio. El matrimonio entre la persona, el creyente, el alma y Jesucristo. Entonces, allí los méritos de Cristo llegan o se traspasan al creyente, y los pecados del creyente se traspasan al marido, a Jesucristo. También se afirma que la fe es el único requisito para recibir el sacramento del altar, la Eucaristía, la mesa, la cena del Señor. Además, en respuesta al concepto común de la fe perfeccionada en el amor, o sea, el concepto católico, se afirma que, y cito, la fe que justifica no es menester, o sea, no es necesario que sea fundada con caridad. No obstante, uno de los declarantes afirma que el que tuviese fe necesariamente ha de obrar bien, que de la fe nacen las obras, pero a renglón seguido, la misma persona dice que como Dios satisfizo e hizo penitencia por todos, luego no era menester obras ni penitencia. Es una expresión muy interesante, ¿no? Que Dios, o sea, Jesucristo en la cruz, hizo penitencia por todos. Entonces no hay que hacer penitencia. No hay que obrar, porque Dios para salvarse, por supuesto. Pues bien, ahora, de estos dos puntos se desprenden algunas negaciones, de esas negaciones que vimos al final del siglo. Y la principal es la negación de, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Del purgatorio. La doctrina principal que se descarta es la del purgatorio. Y su rechazo se presenta como una consecuencia lógica de la fe en Cristo y de la obra, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Voy a volver a leer el punto 2 y luego el siguiente, el punto 3. Que solo lo que habíamos de tener era todos los merecimientos de Jesucristo y su pasión, y que en él teníamos sobrada justicia para salvarnos. Bueno, saltaré al final de este punto. El cristiano quedaba libre ofreciendo la muerte de Cristo al Padre y los méritos de la pasión de Cristo. Quedaba libre de sus pecados como el mismo Jesucristo. Y luego el punto 3, el siguiente, dice, ¿de dónde nacía que esto del purgatorio era burla y que nunca le hubo? ¿De dónde nacía? Subrayo la conexión lógica. ¿De dónde nacía? De la afirmación anterior, solo lo que habíamos de tener era todos los méritos de Jesucristo y su pasión. Se sigue el rechazo del purgatorio. La explicitación de la conexión aquí no es ninguna casualidad. Se repite en otros puntos, el punto 13. No hay purgatorio ni satisfacción, sino recibir a Jesucristo con la fe. Ahora, esto es importantísimo porque el purgatorio es realmente el eje de todo el sistema sacramental
y salvífico de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Por qué se hacen misas para los difuntos? ¿Por qué se pagan las misas para los difuntos? ¿Mm? Es una gran fuente de dinero, de ingresos para la Iglesia. Y todo eso cae al suelo con la simple afirmación que solo por Cristo viene la salvación. Yo tengo toda la garantía del cielo, gracias a la obra de Jesucristo. Entonces, el purgatorio, aunque existiera, no tiene ninguna, no tiene ninguna necesidad de existir, porque ya Cristo lo hizo todo. Cristo cumplió toda la penitencia, incluso la del purgatorio, si existiera el purgatorio. Entonces, ahí realmente se corta la columna vertebral, el nervio vertebral de todo el sistema de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, lógicamente, la Inquisición tuvo que perseguir a estas personas, según su propia lógica, ¿no? Muy bien, bueno, hablé de 3 afirmaciones. Y la tercera, primera, solo Cristo. La segunda, sola la fe. Y la tercera es, se puede decir, la libertad, sin más. Esta afirmación es la más extraordinaria de las 3, porque es precisamente aquí donde los conceptos teológicos se llevan a la práctica y tocan el mundo cotidiano. Aunque la palabra libre, libertad, librado, se mencionan apenas 5 veces en todo el documento, el argumento de muchos de los apartados es que el cristiano no está obligado a obedecer los mandamientos de la Iglesia. Hay más de 30 referencias, y la mayoría de ellas negativas, a la libertad o a la falta de obligación en asuntos religiosos. Encontramos frases tales como, cito, los cristianos no tienen necesidad de ayunar ni otras cosas por obligación. Podían estar sin ningún escrúpulo. Ninguna descomunión le obligaba ni ley de hombre. Los mandamientos de la Iglesia no obligaban. No era menester obrar. Entre otras cosas, no había que diezmar, rezar o cumplir las penitencias. Y no había monja, ni fraile, ni hábitos, más que era libre. En fin, decían, y cito, Dios es suma libertad. Y es muy gran maldad poner obligaciones. Todo esto, como hemos dicho, se fundaba sobre la suficiencia de Cristo y una declaración de certidumbre y de confianza en la bondad de Dios. Es importante notar que muy pocas de las críticas son de tipo erasmiano, o sea, no son críticas contra la corrupción, la inmoralidad, la avaricia de los eclesiásticos, o sea, esas cosas típicas de Erasmo y de otros de su época antes de Lutero. Casi todas se fundan sobre ese principio teológico del solo Cristo, la suficiencia de Cristo, y por eso tenemos plena libertad como cristianos. Entonces, preguntamos, a falta de obligaciones y mandamientos, ¿qué tipo de autoridad regía
las acciones del cristiano. Las fuentes de autoridad se desprenden de este documento, que se desprenden son dos: el Espíritu Santo y lo que ellos llaman el Evangelio. Y cito ahora, decían que en viniendo el Espíritu Santo sobre un alma, que luego derrocaba a todos sus enemigos y que uno de los enemigos era el Papa. En cuanto al Evangelio, es el opuesto, o sea, hablando del Espíritu y del Evangelio. En cuanto al Evangelio, es el opuesto de las obligaciones y en particular de los preceptos papales. El Evangelio se opone a los mandamientos de la Santa Sede. Cito, que los mandamientos de la Iglesia no obligaban, porque los hombres no pudieron obligar con más de lo que nos obliga el Evangelio. Eso es muy luterano, ¿no? Eso es un principio de las 95 tesis de Lutero. Cito también, que a los justificados por esta fe no les ligaba ninguna censura, ni excomunión, ni ningún precepto de la Iglesia, sino sola la ley del Evangelio. Ahora, a mí me resulta muy interesante que en este memorial no aparece ni Biblia, entre comillas, ni Sagradas Escrituras. Se menciona la ley de Dios, lo que Dios nos obliga, ¿sí? Pero creo que el texto sagrado ya es algo que se da por sentado, ¿sí? Si pensamos en los alumbrados, esos círculos, que era un movimiento muy fuerte en Valladolid. Y este movimiento evangélico realmente nace de la influencia de los alumbrados. Se da por sentado la centralidad de la autoridad de la Escritura. Pero lo que ellos aquí hacen hincapié precisamente en el Evangelio, es decir, la declaración de la libertad que tenemos en Cristo basada sobre la obra, la muerte, los méritos y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, las fuentes de autoridad que se oponen a esta libertad son, pues, obviamente, el Papa, ¿no? Y dicen, y cito, que el Papa no tiene más poder que un hombre, que el poder que Dios le había dejado era la declaración del Evangelio y de su palabra. Cito, que no había Papa y que donde está el Espíritu de Dios, allí estaba el Papa. Y que el Papa era el anticristo. Y aquí el término anticristo nos recuerda de un libro que circulaba en Sevilla, por cierto, llamado Imagen del Anticristo, que era sobre el Papa. Y en ese libro se decían cosas como las siguientes: que el Papa era anticristo y que no había de haber otro y era perseguidor de la Iglesia de Dios. Empero venga el que quisiere, jamás no vendrá uno que haga tanto mal en la Iglesia de Dios como este que he pintado. Por lo cual yo soy constreñido de decir que no es menester más esperar otro anticristo que a él. Pues bien, entonces, las responsabilidades y los privilegios del cristiano, según este esquema, son mayormente interiores y mentales. Esto es importante, me parece, que no hay obligaciones exteriores. El Espíritu Santo y la palabra es lo que nos guía, y mayormente lo que necesitamos hacer es, y cito, creer,
acordarnos de la satisfacción de Cristo y confesar los pecados, pero confesarlos solo a Dios. Entonces, hay una situación típica de lo que es la disidencia, hablando ahora en términos sociológicos, ¿no? Que una disconformidad radical interior. Estas personas a lo mejor se conformaban externamente, pero a regañadientes, con lo que la sociedad les imponía. Pero lo mínimo posible. Pero por dentro, pues tenían otra vida, una vida interior hacia Dios, que realmente donde sentían libertad. Entonces, hablan de que, y cito otra vez, que trataban y comunicaban de irse a Alemania por poder allá declararse en lo que creían y para hablar con libertad en ello, y por el temor que tenían de que se procediese contra ellos, y tenían muchas personas concertado de irse a Alemania y decían que no se sufrían estar aquí porque no se dejaba hablar lo que creían con libertad. Realmente podemos simpatizarnos, ¿no?, con estas personas y su dilema, su dificultad de tener estas creencias tan ardientes y al mismo tiempo no poder abiertamente hablar. O si hablaban, pues ya se les cortaban la cabeza. Pues bien, vamos a ir concluyendo entonces. Un punto más que quisiera hacer y luego las conclusiones. Es interesante, dado la actitud bastante conservadora de Lutero y también de Calvino, en cierta medida, en cuanto a la cena del Señor y la presencia de Cristo en la cena de alguna forma en ambos reformadores. Es interesante para mí ver que en este grupo, como también en Sevilla, en España por lo general, en este tiempo, hay una visión bastante radical de la cena del Señor. Ellos niegan rotundamente la presencia de Cristo en el sacramento, casi como si fueran bautistas. En el altar, o en el sacramento del altar, no estaba Jesucristo nuestro Señor debajo de las especies sacramentales, sino que era pan aquello, y no otra cosa. Y en otro lugar dicen, y cito, esto de la comunión no estaba Cristo delante que acá tenían, porque Dios no estaba atado, que después de consagrado no pudiese salir de allí. Entonces, ellos rompen con la idea luterana de la misa y tampoco concuerdan precisamente con Calvino o con los ginebrinos. Su idea parece más cercana a la que nace en la Suiza alemana de Zúrich, donde realmente es donde nacen los grupos anabautistas. Se dice por lo general que en España no hubo ninguna presencia anabautista. Pero la verdad es que leyendo estos testimonios y esa idea tan radical acerca de la cena y negando cualquier manifestación de la presencia de Cristo en el pan y en el vino, sino solamente es un recuerdo, pues realmente este grupo me parece que se acerca bastante a los anabautistas. Muy bien, conclusiones, palabras finales. Mi tesis es que estos creyentes de Valladolid, como también los de Sevilla y otros, fueron profundamente
influenciados por las ideas protestantes que llegaron a España desde Italia, Suiza, Francia, los Países Bajos, en forma impresa y también por boca de viajeros y extranjeros. Así, la esencia de su pensamiento fue teológica, no meramente práctica, y afirmativa, no meramente crítica. La afirmación principal fue la centralidad y la suficiencia de la pasión de Jesucristo para la salvación. Esto les condujo directamente a rechazar el purgatorio, no tanto como un concepto ideológico, sino como la doctrina fundamental que subyacía la ceremonia visible de la misa y todo el elenco de oraciones por los difuntos, misas privadas e indulgencias. Lo que otro historiador ha llamado el comercio espiritual y la industria de la intercesión. La afirmación cristocéntrica demuestra que estas personas fueron protestantes auténticos. Dado que las ideas centrales provenían desde fuera de España, la Inquisición tuvo razón en hacer todo lo posible para impedir que los libros impresos en el extranjero entrasen a la península. Digo, tuvo razón, pues según su propia lógica, ¿no? Al mismo tiempo, estas personas desarrollaron el significado práctico de los conceptos teológicos en términos de su propio trasfondo, conocimiento y tradición espiritual. Fácilmente asociaban a Lutero con el concepto del alumbramiento o alumbradismo. Tanto ellos como sus contemporáneos concibieron estas ideas y las personas mismas como alumbradas. Y digo, entre paréntesis, que en los testimonios posteriores, como el que cité al inicio, se usa mucho el término alumbrado para referirse a estas personas, precisamente, estos protestantes. Ponían el énfasis sobre la voz interna del Espíritu y la plena libertad del cristiano para seguir esa voz, libre de todas las obligaciones externas. Es significativo que el único libro cuyo título se menciona en los documentos de la Inquisición, libro que tuvieron estas personas en su posesión, es La Libertad Cristiana de Martín Lutero. Esta mentalidad radical, aunque fundada sobre principios teológicos protestantes, fue típica de pequeños conventículos o círculos a lo largo y ancho de la Europa occidental y tenía puntos afines con los anabaptistas. Aunque estas personas se sentían oprimidas y extremadamente incómodas en Castilla, es dudoso que se hubiesen sentido muy a gusto en Londres o en Ginebra u otras ciudades regidas por estrictas confesiones protestantes. Realmente es un movimiento único y merece la pena estudiarlo y profundizar en este tema. No solamente porque fueron españoles, sino porque tuvieron una voz, un punto de vista únicos que merecen ser estudiados. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.